Están así como que en plena digestión. Entonces Víctor dice, un grito de júbilo. Entonces hay que sobreponernos. Échenle un ojo al que está al lado, de un lado del otro, y hagan un acuerdo de que si se está durmiendo le van a dar un toquecito, no pellizcos, no se manden ni coscorrones ni nada. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, una vez más ante ti, Señor. Estamos delante de tu trono de gracia, Señor, gozosos, alegrándonos, glorificándote, bendiciéndote. Padre, queremos dedicar este tiempo para ti, para que tú nos hables, para que tú hables a los padres de familia, a los hijos, nos hables a todos, porque todos necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos recibir instrucción de tu Espíritu Santo. Nos disponemos, Señor, hacemos a un lado todo lo que nos afana, nos preocupa, Señor, cualquier distracción que tengamos en nuestra mente, Señor, la dejamos ahí delante de tu trono de gracia. Tú hazte cargo y tú háblanos. Dile, Señor, habla mi corazón. Necesitamos, Señor, tener tu presencia impregnada en cada parte de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Fíjense que le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias al pastor Gabriel Ramírez, ¿verdad? No le estoy cambiando de apellido, que a veces se me da. Muchas gracias por la confianza. La verdad es que han pasado muchas cosas los últimos 3 años especialmente. Ya ven que vino la pandemia. Justo empezando la pandemia, mi mamita se cayó, mi mamá ya mayor, tuvo una fractura. Entonces coincidió la pandemia con estar cuidándola, ser cuidador primario. Quien ha sido cuidador primario es una cosa muy agotadora. De pronto uno siente que las puede de todas, y la verdad es que no. Es muy, muy cansado, muy agotador. Para mí fue un privilegio haber cuidado a mi mamá durante todo ese tiempo, pero pues el encierro entre la pandemia, la salud de mi mamá quebrantada y un poquito de persecución que tenemos en el ministerio, que nos pusieron ahí en los medios de comunicación diciendo unas cosas terribles de nosotros, pero somos bienaventurados. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, y por causa de Él nos acusan de cosas que no son ciertas. Entonces es una bendición para mí. Es la primera vez en esos 3 años que salgo fuera de mi pueblo, Cuernavaca es ciudad, de mi ciudad de Cuernavaca. Entonces he sido retador. Yo se lo comentaba a Víctor y a otros hermanos. Tenía yo como un temor después de tanto tiempo estar encerrado. Como que me daba miedo incluso salir de mi casa, como que se acostumbra, y también como parte del duelo, ¿no? Un agotamiento, un cansancio, muchas cosas. Quizá en otras circunstancias hubiera yo dicho, ¿sabes qué? Pues no, gracias, pero estuve orando y le dije, Señor, yo sé que tú vas delante de mí, y sobre todo que tu Espíritu Santo hable a la vida de la gente. A veces digo, Señor, que a pesar de mi intervención tú hables a los corazones de la gente, que tenga Dios bien a usarnos, y todo lo hacemos para la gloria de su nombre. Les quiero compartir un poquito de mi historia. Ya los jóvenes escucharon una parte de mi testimonio, pero especialmente a los padres de familia. Quisiera ver cuántos padres de familia están presentes. Si pudieran levantar su mano alto. Muchas gracias. Un aplauso para los papás por el esfuerzo de estar aquí, porque de veras que yo sé que vale la pena, no por lo que yo pueda decirles, sino por lo que el Espíritu Santo les quiere instruir, les quiere enseñar y quiere hacer en esta tarde en sus vidas. Les había comentado, voy a hacer muy breve con alguna partecita que ya sé que algunos jóvenes ya escucharon, creo que un par de veces de mi testimonio, pero yo quiero hablar esto como un preámbulo para que hagamos una conexión con los papás. Yo vengo de una familia pues disfuncional. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 2 años de edad. Mi papá se fue. Me quedé con una tremenda necesidad de afecto masculino paternal, y pues desgraciadamente no hubo esa conexión con mi papá. Lejos de recibir el afecto que yo necesitaba, fui abusado sexualmente desde bebé y en otras ocasiones repetidas durante mi infancia, lo cual marcó muchísimo mi vida. Muchas mujeres a mi lado, lo cual hacía que pues yo fuera un niño con muchos manerismos y recibiera muchas etiquetas constantes. Y pues yo decía, pues si la gente dice que soy tal o cual cosa, pues debo de serlo, y me fui totalmente a un mundo de oscuridad, de mucha confusión, de mucha contaminación en todos los sentidos.
Mi madre supo que yo estaba teniendo ya contacto con esta comunidad tan conocida LGBT y pues reaccionó. Los papás desesperados hacen cosas desesperadas. Su primera reacción de mi mamá fue así como que no sé qué decirle, pero lo voy a llevar al doctor, y ahí me di cuenta que ella ya sabía. El doctor me dijo: es que quiero revisar a ver si no tienes alguna infección de transmisión sexual. Después fuimos a psicólogos, como 2 o 3 psicólogos, y terminamos en psiquiatría en la Ciudad de México. Antes de eso, endocrinología, porque mi mamá afirmaba que era una cuestión hormonal lo que yo estaba teniendo. Entonces todo eso produjo muchísima separación y muchos roces con mi mamá. Ella empezaba a regañarme constantemente: deja este estilo de vida, deja a esos amigos, ya cambia, ya cambia, ya cambia. Me sentí tan presionado que en 1983, a los 16 años, me fui de mi casa a la Ciudad de México y me entregué a un mundo de oscuridad. Conocí a un grupo de adultos homosexuales que me catapultaron a un estilo de vida muy destructivo, muy engañoso durante muchos años, y fue un tiempo de muchísima oscuridad. Sin embargo, esta foto que ustedes ven allí me recuerda tanto a mi mamá en una ocasión donde muchas veces, como jóvenes, adolescentes, que queremos comernos el mundo en 2 o 3 bocados, estamos cegados y ensimismados en un egocentrismo. Queremos hacer nuestra vida, queremos realizarnos nosotros en una manera egocéntrica y pasando por encima de nuestros padres, y no comprendemos el dolor que les podemos causar por las decisiones que estamos tomando. Yo estaba cegado totalmente. Y me acuerdo que iba con mis amiguitos ahí, echando relajo ahí en la zona rosa. Mi mamá iba de Cuernavaca, donde siempre he vivido, a la Ciudad de México a buscarme. Y ¿saben qué? Vi que mi mamá iba como susurrando, iba orando, pidiéndole a Dios que me encontrara. Y entonces yo la vi y estaba lloviendo, estaba lloviznando. Iba con su sombrillita y la vi y se me rompió el corazón. Dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pude en ese momento tener un momento de lucidez y ver el daño tan grande, el dolor profundo que le estaba causando a mi madre. Le dije a mis amigos: nos vemos, tengo algo que hacer. Me atravesé la calle y ahí va del otro lado, ahí por Génova, saliendo del metro Insurgentes. La alcancé y me regresé con ella a Cuernavaca. Fue un momento de lucidez muy breve, porque yo seguí insistiendo en tratar de hacer mi vida, de sentirme libre haciendo lo que se me pegara la gana. Y en otra ocasión ya les había comentado de esto. Yo le dije, me encontró en otra ocasión y le dije: sí, me regreso, pero cómprame ropa. La llevé, me compró ropa, nos fuimos al metro, nos subimos 2 estaciones, tururú, tururú, brinqué fuera del metro y le dije: bye, bye. Y cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, y mañana les voy a contar más de eso, con el favor de Dios, yo sentí tanto dolor porque pude ver todo el daño que le había causado a mis padres, no solamente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a toda la gente que está en nuestro entorno. La lastimamos con decisiones terribles. Y a veces a lo mejor las decisiones que ustedes jóvenes hayan tomado no son quizá tan abismales, cada quien tiene su propia historia, pero muchas veces en nuestro intento de desarrollar nuestra autonomía, de romper esa cajita en la que nos encontramos, de lograr esa independencia, lo cual es algo natural en la adolescencia, lastimamos a nuestros padres. Y a veces nuestros papitos, en nuestras madres, con la mejor intención de protegernos, también nos llegan a lastimar. Yo les comentaba que un día entré y mi mamá estaba orando y le estaba diciendo, mi mamá fue una mujer de oración, y le estaba diciendo: Señor, si mi hijo no cambia, mejor llévatelo. Y yo salí corriendo de ahí y dije: Dios mío, no me vaya a caer un rayo ahorita, porque yo sabía que mi mamá era mujer de oración y Dios escuchaba sus oraciones. Yo tenía una convicción de que lo que decía la palabra de Dios era cierto. Y yo decía: pero es que, a ver, Dios, ¿por qué permitió que yo desarrollara esta atracción por el mismo sexo? Hay algo que no está bien aquí. Entonces yo, pues ya así soy. Yo hay una discrepancia entre lo que yo he creído, en lo que he sido instruido, y lo que estoy viviendo, y lo que estoy experimentando. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos el diseño de Dios para la familia. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero quisiera dar un breve repaso de cómo es que Dios diseñó que fuera un matrimonio, una familia, y la comunión y la comunicación entre los hijos y los padres. La familia, hermanos queridos, es un diseño de Dios. Dios diseñó la familia. Ahora están
voces muy fuertes en los medios de comunicación y en las redes sociales diciendo que todo es un constructo social. Imagínense, hay gente que tiene la aberración de decir que el hecho que de la mujer se embarace es un constructo social, y todo lo quieren ver a través de esa lente de algo que se llama ideología de género, que es un cáncer que está corroyendo la mente de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, y necesitamos levantar la voz. Alguien preguntaba hace poco en Facebook, un hermano, un joven cristiano: ¿debería de hablarse de temas de sexualidad en la iglesia? Y yo creo firmemente que sí, porque Dios diseñó la sexualidad y estamos permitiendo que predomine la voz fuerte de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Facebook, de TikTok, de Twitter, y esa es la educación y la formación en temas de sexualidad que están recibiendo nuestros jóvenes. Y nosotros decimos, alguien dijo por ahí, sí, se tiene que hablar, pero no en los púlpitos, ¿verdad? Porque como que si fuera el sexo pecado. El sexo es una bendición de Dios que se debe de disfrutar en el contexto que Él estableció, en el matrimonio. Y necesitamos agradecerle a Dios por ese don y ese regalo tan precioso, pero el enemigo ha venido a distorsionar, a corromper y a traer tremenda oscuridad. Encontramos que la primera instrucción de Dios la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a la diapositiva número 3. Que la instrucción de Dios fue: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Esa es la instrucción de Dios, que es la que normalmente en primer lugar se pasa por alto, por cuestiones de economía, por cuestión de cultura. ¿Qué hacen? Los muchachos conocen a una chica y se la llevan a vivir a su casa, y entonces Dios dispuso que el hombre fuera la cabeza de la familia. Pues resulta que no, que la suegra es la cabeza de la familia. Entonces, por eso hay hasta tantos chistes feos, ¿verdad?, de la suegra, porque hay una distorsión y una confusión. Y esa primera instrucción pensamos que es nada más como una sugerencia leve, es una instrucción de parte de Dios. Luego encontramos allí en Efesios, básicamente esto está plasmado en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33 y los primeros versículos del capítulo 6 de Efesios, donde dice: sométanse unos a otros. ¿Esto qué significa? En una familia que debe haber sumisión, debe haber comunión, comunicación, congruencia. Imagínense un muégano. ¿Conocen los muéganos? ¿Verdad? Están unidos. Pero hay un orden también allí, hay un organigrama que tiene que ser obedecido. La palabra que se utiliza para someterse, sométanse unos a otros, viene del griego upotazo, que tiene un sentido de colóquese cada quien en el lugar que le corresponde. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo, lo dice claramente la palabra. Cristo, ¿verdad? El varón, la esposa, los hijos. Hay una correspondencia, hay una comunión y una comunicación extraordinaria. Y no es que el hombre, el varón, sea simplemente que Dios le dio más autoridad y entonces dice: pues aquí mis chicharrones truenan. Y hay varones cristianos que tienen que sacar este pasaje como para tratar de recuperar su autoridad perdida. Pero incluso en la administración es un principio que la autoridad y la responsabilidad van de la mano. ¿Me oyeron? Autoridad y responsabilidad van de la mano. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en un trabajo y les han dado una responsabilidad? Entonces van a ser supervisores, ¿verdad? Tienen una responsabilidad y les dice a su jefe: bueno, pues hay la autoridad y tú te la ganas, a ver cómo la haces. ¿Verdad que no? Les dan responsabilidad junto con autoridad. Y Dios así lo dispuso, que el esposo tuviera autoridad, pero hay una responsabilidad de cuidar, de proteger, de proveer a su esposa y a sus hijos. Y hay un equilibrio extraordinario, ¿verdad? Vemos cómo lo que indica la palabra es: sean hombres que protegen, amorosos, ¿verdad? Mujeres que están sujetas a sus maridos, pero no solamente es una sujeción así como de esclavas, es una sujeción de protección, como la sujeción que nosotros tenemos al señorío de Jesucristo, al señorío de Dios. Estamos sujetos bajo su paternidad, que incluye que Dios tiene una responsabilidad con nosotros de cuidarnos, protegernos, proveernos, pero también somos hijos obedientes, ¿se fijan? Y eso es en la familia también. Entonces hay un equilibrio, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Quiere decir que Dios nos creó tanto a hombres como mujeres
a su imagen y semejanza, pero hay una cuestión de orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, ese orden, hermanos queridos, muchas veces nos salimos, nuestros hogares, nuestras casas, tenemos la tendencia a salirnos fuera de la autoridad y de las instrucciones que Dios dio. Y Dios dijo también, la esposa está sujeta al marido, pero tu esposo la vas a cuidar y amar como a vaso más frágil, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el tipo de amor que ustedes varones deben de tener por su esposa. Y muchas veces no lo entendemos y sacamos las cosas de contexto. Entonces es algo que necesitamos decir: Señor, háblame y ayúdame a tomar las decisiones para poner orden en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Los padres juegan un papel muy importante, y esto veíamos hace rato. Vamos a la diapositiva número 4. Vemos cómo Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y dispuso que los padres de familia nutrieran a sus hijos espiritualmente, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y materialmente les proveyeran recursos. La madre juega un papel muy importante, porque esa conexión que tiene mamá con el hijo, con el bebé o la bebé, empieza desde que está en su vientre. Empieza a ser nutrido o nutrida a través del cordón umbilical, luego nace la lactancia, y esos 18 primeros meses son radicalmente importantes. Y es necesario que en esos 18 meses no digan: pues tú te encargas ahí de la bebé o del bebé, tú le cambias el pañal y todo. Nos contaba mi hermana que cuando tenía sus hijos chiquititos, un día iba a cambiar creo que a mi sobrino, le iba a cambiar de pañal. Y entonces iban en la camioneta con mi cuñado, y entonces en el momento de cambiar el pañal, el cuñado detuvo la camioneta y dice: no, espérame, déjame bajo, porque yo aquí me va a dar mucho asco. Y entonces sí, dice: si tú te bajas, yo también me bajo, y aquí se va a quedar solito. Los papás tienen la responsabilidad de proveer, pero no solamente proveer lo económico, y a veces se nos hace más fácil, ¿verdad?, a los papás dar la provisión económica, y dicen: es que le estoy dando lo mejor a mis hijos, cuando lo mejor que podemos darle, que pueden darle los padres, es su presencia, su tiempo y esos nutrientes espirituales y emocionales que necesitan. Así que es importantísima esa vinculación. Y les decía hace rato que el bebé distingue entre papá y mamá cuando ambos están presentes. Y el varoncito, a los 18 meses aproximadamente, que estamos hablando de año y medio, sabe a quién quiere parecerse, ¿verdad? Está papá, está mamá. Si es varoncito, me quiero parecer a mi papá. Pero desafortunadamente hay una tremenda crisis de paternidad. Y hermanos, la iglesia no es la excepción. Llevo 20 años trabajando en este ministerio, hablando con padres de familia cristianos, y veo cómo este diseño muchas veces no está presente en los hogares. Es importante que busquemos a Dios y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, busquemos los recursos y la sabiduría de Dios para poner orden en nuestras casas. Entonces, cuando no hay esa conexión, entonces el niño crece sin modelo. No se realiza una transferencia de identidad sexual en los varoncitos, y las niñas muchas veces quedan sin ser afirmadas en su feminidad. Entonces es importante, ¿verdad?, que se nutra a los niños en todo sentido para prepararlos para la vida, para darles una identidad saludable, para que puedan enfrentar los retos de la vida. Porque la vida tiene retos, ¿sí o no? Y unos tremendos de repente, unos que dice uno: ay. Y Dios ha dispuesto que los padres sean el canal para que los niños reciban esos nutrientes espirituales, emocionales, y en todo sentido. Entonces, en el sentido espiritual, vamos a la diapositiva número 5. Los padres necesitan consagrar a sus hijos. Ahora dicen, a lo mejor ustedes dicen: bueno, aquí se consagra a los chiquitines, ¿no? Pero nunca es demasiado tarde para consagrar y reconsagrar a los hijos. Señor, este hijo mío no me pertenece, es tuyo. Tú atiende, tú interven, tú habla a su corazón. Necesitamos entregarlo. ¿Recuerdan a Ana? Aquella mujer que fue a pedirle a Dios que le diera un hijo porque no podía tener hijos, y la otra mujer, la otra esposa, porque en ese tiempo se daba mucho esto, Penina, tenía hijos como coneja, muchos,
Y Ana, nada. Y la otra también creo que la maltrataba un poco, y bueno, fue a llorar, hasta el sacerdote pensó que estaba ebria. Y dice en 1 de Samuel capítulo 1 versículos 27 y 28: este es el niño que pedía, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo entrego al Señor para que sea suyo de por vida. Y adoraron ahí al Señor. Se deben consagrar a los hijos a Dios. Pero, hermanos, no puede usted consagrar a sus hijos si usted no se consagra también a Dios, si no consagra a su familia, si no consagra su matrimonio a Dios. Porque no saben la cantidad de padres de familia que llegaban y casi así como que arréglenos al hijo que está mal. Un padre de familia una vez me pagó un viaje lejos, aquí en la República Mexicana, para decirme que pues su hijo tenía problemas de homosexualidad, no podía dormir en la noche el hombre, y se levantó y andaba por su casa y oyó ruidos, entra al cuarto de su hijo y estaba con otro muchacho. Arréglelo. Le dejamos asignaciones para que él cumpliera como padre y como matrimonio. Nunca lo quiso hacer. Entonces necesitamos que haya una consagración y que haya una congruencia en todo esto. Dios nos ha dado necesidades. Los psicólogos identifican algunas necesidades, están ahí representadas como vasitos, ¿verdad? Que van siendo llenados por nuestros padres y por recursos, por medios que Dios dispone. Tenemos necesidad de sentirnos seguros, de sentirnos amados incondicionalmente. Tenemos necesidad de tener un sentido de pertenencia. Me acuerdo que mi mamá me enseñó de chiquito, cuando estaba yo chiquitín, que ella me decía: ¿de quién es este niño? Y yo le decía: tuyo. Y entonces ya me hacía un cariño. Y un día mi mamá, no sé, que por ahí andaba con alguna cuestión, ya se había obviamente separado de mi papá, y me dijo: ¿de quién es este niño? Y yo: tuyo. Y dijo: no, este niño no es mío, es de don Pedro Galindo, o sea, mi papá. Tenía yo 4 años. Fue la primera vez que me fui de mi casa. Salió el bodoquito de 4 años, abrió el portón, me salí, llegué a la avenida, que gracias a Dios todavía no era avenida como ahorita, era terracería. Subí una cuadra, caminé otra cuadra larga, llegué a una avenida, subí, atravesé, y ya estaba la imprenta, una imprenta cristiana donde mi papá trabajaba. Y ya nada más que vi el portón y me espanté. Dije: ay, ¿cómo voy a pasar Mejor me regreso. Y me regresé, y mi mamita me puso una tunda. Aunque ella se le olvidó, porque le dije: sí, me pegaste, pero ya, obviamente ya sin rescamor ni nada, ¿verdad? Pero tenemos necesidad de pertenecer, tenemos necesidad de ser apreciados, de ser valorados, de ser aceptados. Todos tenemos necesidad de aceptación. Dios no dispuso que fuéramos llaneros solitarios. La aceptación se logra en primer lugar en familia y también aquí en comunidad. Por eso Dios estableció que muchas de nuestras necesidades espirituales y emocionales fueran suplidas no solamente a través de la familia, sino también a través de la iglesia. Tenemos necesidad de sentirnos comprendidos, de sentirnos protegidos, de sentirnos valorados y afirmados. Yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte, padres de familia, jóvenes, todos los que estamos aquí, especialmente pensando en los padres de familia, ¿estas necesidades emocionales fueron suplidas en mí? ¿Soy capaz de suplir y de proveer estas necesidades emocionales en mis hijos? ¿Lo he hecho? ¿En qué medida? Y si ustedes tienen la comunicación con sus hijos y tienen oren y pregúntenles esa confianza. Oye, hijo, ¿tú sí te has sentido amado, protegido, valorado? ¿Has sentido estas necesidades que han sido llenadas en tu vida? Y es tan valioso cuando se establece un diálogo así con los hijos, porque es una oportunidad para sanar, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para estar más íntegros. El deseo de Dios es que estemos más enteros. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. El deseo de Dios es que estemos irreprensibles, sin reproche, enteros, más íntegros, no perfectos, porque estaremos perfectos cuando tengamos un cuerpo glorificado. Que muchas veces la palabra usa la palabra perfecto, en la palabra quiere decir equipado. Dios se quiere equiparnos con todos los recursos que se necesitan. Nunca Dios nos va a dar algo para hacer sin que no nos provea lo que se necesita. Entonces, ¿cuál es el resultado de que muchos de nuestros padres no fueron amados, no sintieron estas necesidades emocionales suplidas? Y es entendible, estamos en un mundo caído y hay cosas que se vienen
arrastrando de generación en generación. No es para hacerlos sentir culpables, hermanos, es para que podamos reflexionar y sepamos cómo orar y por dónde buscar esa sanidad integral en la familia. Se necesita mucha gracia, una gracia recíproca, padres con hijos. Y eso es parte de la promesa de Dios. Él dijo, él hará volver, hablando de Elías, precursor de nuestro Señor Jesucristo, pero el anhelo de Dios es hacer volver el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No nos conformemos, hermanos queridos, con menos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. No nos quedemos aquí si Dios quiere darnos hasta allá, ¿verdad? En aquel nivel. Dios, así como Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el Padre de Padres. Y si tú, padre de familia, sientes que quedaron muchos vacíos emocionales en tus hijos, no los uses para decirles, oye, pero mira, ¿cómo es posible que tú estás mal si yo tuve una niñez peor que la que tú has tenido y mira cómo he salido adelante? Necesitamos crecer en empatía, en compasión. Muchos nosotros decimos en el ministerio de Éxodus, necesitamos aprender a ver a la gente a través de los ojos de Jesucristo. Y eso tiene que aplicarse en primer lugar en nuestros hogares, en nuestras familias, con los hijos. Ama quien menos necesita. Quien más está suplido en sus necesidades emocionales tiene esa capacidad para no ser un padre narcisista y poder amar y proteger a sus hijos. Pero algunos padres quedaron atrapados en una especie de narcisismo porque no fueron nutridos y vienen arrastrando, ¿verdad?, necesidades emocionales y muchas veces heridas desde su infancia. Y Dios quiere sanar a todos los padres de familia, a todas las madres de familia, para que haya sanidad en sus hogares. Dios suple nuestras necesidades. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Padres quieren que sus hijos estén vigorosos espiritualmente, que sean gente de oración, que sean hombres y mujeres apasionados por Dios. Ustedes tienen que nutrirse del Padre que les capacita, comer de su pan, lavarse con esas aguas vivas, hidratar su corazón, beber de su sangre, que es el sentido que ustedes saben que es parte de esa redención, esa provisión que Dios hizo para nuestras vidas. ¿Quieres ser un padre amoroso? Tienes que experimentar el amor de Dios en tu vida en primer lugar. Es lo mismo, si ustedes quieren ser evangelistas eficaces, no van a poder serlo si no han experimentado el poder del evangelio en sus propias vidas. Hermanos, yo vengo de un trasfondo de mucho quebrantamiento y mucho pecado. De un lodazal espantoso me sacó el Señor, terrible. Y estoy tan agradecido con Dios por esta oportunidad. No lo merezco, es por su gracia y es para su gloria. Y Dios quiere sanarte, restaurarte, hacerte más íntegro y más capaz para poder intervenir en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos de una manera más entera. ¿Quieres que haya perdón y reconciliación en tu hogar? Tienes que recibir y experimentar el perdón de Dios en tu propia vida. Les decía hace rato, recibimos del perdón de Dios y del perdón que Él nos da lo extendemos a quien nos haya ofendido. Por eso oramos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús sabía que íbamos a ser constantemente heridos y lastimados y que teníamos que estar fluyendo constantemente en perdón y que íbamos a ser tan imperfectos que íbamos a pecar. Como dice Primera de Juan, no vivir en pecado. Nuestra naturaleza como hijos de Dios ha sido cambiada. Ya no nos gusta estarnos ahí revolcando, nos sentimos mal y acudimos a Dios y Él nos perdona y nos capacita para perdonar a quien nos ofenda, para perdonar en primer lugar en familia, a los hijos, al cónyuge. Es muy importante que se entienda la adolescencia y a veces olvidamos cuando fuimos adolescentes, los padres de familia. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay cambios, una serie de cambios, y yo creo que aquí no tengo que detenerme mucho porque yo sé que muchos de ustedes están conscientes en los cambios que están experimentando sus hijos jóvenes o adolescentes. Hay cambios físicos, cambios hormonales, hay un aumento en la estatura, se gana peso, se cambia de voz, empieza uno a estirarse, medio raro a veces, como agarran un muñequito de plastilina y lo jalan y de repente se ve uno así como medio largo de las piernas y corto de por acá.
Y a los hijos se les caen las cosas más, porque están medios torpes, ¿no? O sea, medían sus brazos así y ya están así, y se les tiran el café y se les caen las cosas. Es parte del crecimiento. Y sí, a veces está uno así un poquito como medio deformito. Yo tengo unas fotos de cuando estaba en la secundaria que me di el estirón, y sí, me veo así como raro, así como muy narizón, muy no sé. Y eso es parte de los cambios. Y hay cambios sexuales que muchos padres quisieran que no, ay Señor, que se quede chiquito. Y de repente sale el hijo, ¿qué pasó, mamá? Con una voz de que ay, que hasta les asusta. Hay cambios en la sexualidad. Las hormonas empiezan a fluir a todo lo que da. Y quisiéramos a veces, ¿verdad? Los papás quisieran que, ay, no, así que se quede chiquito. Y entonces siguen muchas veces tratando de prolongar la infancia de sus hijos. Y entonces me acuerdo una vez estaba visitando, no me acuerdo a quién, y dice, ay, estoy esperando a mi bebé. Yo dije, ay, bebé. Yo pensé que su hijo estaba más grande. Y llega el bebesote de 1.80. ¿Es el bebé? Y entonces muchas veces las mamás tienen un instinto de protectoras y a veces se pasan, ¿verdad?, a la sobreprotección. Tenemos que entender que los hijos están teniendo cambios sexuales, que hay cambios psicológicos, que hay cambios emocionales significativos, que van a tener, es entendible que tengan de pronto cambios de humor, y sentimos que se nos están saliendo del guacal, ¿no? Ay, pero nunca me había contestado así, con tan golpeado. Y empieza también a haber una atracción sexual, ¿verdad? Primero, nuestra sexualidad se va nutriendo con nuestro papá y nuestra mamá, y especialmente con el padre del mismo sexo, de tal manera que la sexualidad en alguien que ha tenido un padre, una figura paterna, su sexualidad crece, y la masculinidad, por ejemplo, para un varón ya no tiene una interrogante, ya no es un misterio. Entonces, acá están las chavas, empieza uno a tener esa atracción, y es parte natural, que no sucede en una persona con un quebrantamiento sexual, con una atracción al mismo sexo, porque su propio sexo sigue siendo un misterio, y el enemigo y el mundo tratan de ofrecer medios aparentes para tratar de suplir esas necesidades, pero son formas engañosas y esclavizantes. Así que hay cambios y es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces como que se incrementa la necesidad de pertenencia en los jóvenes. Ya salieron del club de Toby. Bueno, se me hace que los chavos ya no saben del club de Toby, ¿verdad? ¿Quién sabe del club de Toby? Los más viejitos. Eso era de cuento de Lulú, de la pequeña Lulú. El club de Toby era un club que creo que tenían un árbol, ¿no? Las niñas, prohibido que vengan para acá. En la etapa como por ahí después del sexto, primero, segundo, hasta tercero de secundaria, está como el club de Toby. Hay una afirmación de coetáneos. Los niños, los nenes con los nenes, la nena con la nena, como sea aquella canción. Los niños con los niños, y le sacan la lengua y se ven feo, y las niñas ven a los niños como unos cavernicolitas en miniatura, y ya. Pero después ya en la preparatoria se están enamorando. Y todos esos cambios es importante que entendamos que están sucediendo. Los jóvenes en la adolescencia empiezan a extender sus alas, medias pelonas ahí de plumas. Pues hace rato veíamos, ¿verdad?, con los jóvenes, o sea, espérame tantito, ya quieres volar, pero todavía no puedes. Si tratas, te va a pasar lo que a mí, te vas a dar un porrazo bien feo. Entonces tenemos que entender, los padres tienen que entender que los niños, los hijos ya están dejando de ser niños, están en una etapa de transición hacia la edad adulta, y entonces hay que mantener esa comunicación, pero permitir que poco a poco vayan desarrollando su autonomía y su independencia. Es importantísimo, padres de familia, que se preparen con temas de educación sexual. No importa que tus hijos ya estén grandes, no importa si no les diste cuando necesitaban. Los niños desde chiquitos es necesario que se les empiece a dar educación sexual de manera dosificada y paulatina, porque muchas veces los papás no saben, vienen con preguntas, y ay, nanita chula, pregúntale a tu mamá. O vienen con la mamá, pregúntale a tu papá, y ahí se están mandando. Es importante que ustedes estén preparados con los temas de educación sexual, que sepan lo que está sucediendo y lo que va a suceder con sus hijos, que ya sucedió con ustedes seguramente. Entonces lo vas enseñando también a prevenir el abuso sexual.
Hace unos años tuve oportunidad de ir varias veces a Canadá. Ya estaba el ministerio de donde nosotros dependíamos, ya cerraron todos los ministerios prácticamente en el mundo, y nos contaban la historia de Pat Lawrence. Ella fue directora de Exodus Global Alliance en Canadá, y dice que su papá llevó a su nieto a un parque, y entonces ya ven que están los juegos, como los jueguitos que tienen acá. Entonces el nieto iba subiendo escalando un juego de esos, y al abuelo se le ocurrió empujarlo de las pompas. ¿Y saben qué hizo el niño? No toques mis partes privadas. A todo pulmón en el parquecito. Imagínense todo el mundo, ay, viejito malvado, ¿qué está haciendo? Había sido bien instruido de que los niños tienen partes privadas que no deben de tocarse ni deben de estar siendo vistos por otros adultos. Eso es una parte importante de la educación sexual que muchos hombres y mujeres, si hubieran tenido, posiblemente no habrían sido abusados sexualmente. Entonces es muy importante. Hay una autonomía e independencia en la adolescencia. Vamos en la 8, ¿verdad? Los padres se espantan, se atemorizan porque están sintiendo que los hijos se les están saliendo del huacal. Entonces quieren protegerlos, quieren meterlos todavía debajo de sus alas y ya no caben, ya están muy grandotes. Entonces es bueno que quieran seguirlos protegiendo, pero a veces la forma como lo hacen, los adolescentes la sienten muy invasiva, muy, ay, mi papá, mi mamá me quiere aquí tener controlado. Y a veces hay que tener mucho cuidado y pedir sabiduría a Dios, porque van rompiendo el cascarón de la infancia hacia la edad adulta. Y en algunos casos, ¿verdad?, desafortunadamente se rompe el vínculo entre padres e hijos, y esto es muy doloroso. Es lo que sucedió en mi caso, ¿verdad? Se rompió el vínculo y volé y andaba por allá perdido y me contaminé terriblemente en todo sentido. Puede llegar a haber un descalabro en las relaciones padre e hijo, y es importante, así como se llama el tema de ahora, construir esos puentes que se han roto, restaurar esos puentes dañados, esos puentes que se han caído. Para que no se rompa es importante, queridos padres de familia, hacer uso de recursos, de herramientas, de consejos. Hay un proverbio que dice: en la multitud de consejeros está la victoria. Y yo sé que muchos padres de familia a veces se sienten avergonzados. Hay dos extremos que son dañinos: el que tú vayas y le cuentes a todo el mundo los problemas con tus hijos, hasta de la verdulería, de la esquina, ya todo el mundo sabe. Y luego cuando tu hijo se entera, ¿sabes qué pasa? Se rompe más, porque hay algo que tú sabías y que tenías que guardar. Pero es bueno que tú busques una red de apoyo, que tengas otros padres de familia con quienes puedas compartir, con quienes puedan orar. Hay padres de familia que ya pasaron por una situación similar, y es necesario que busquemos esa red de apoyo, y es algo totalmente bíblico. Tiene que ver también con rendición de cuentas. Santiago 5:16: confiesen sus pecados, toma sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ese es el propósito de abrir nuestro corazón, de rendir cuentas. Es muy necesario. Es muy necesario, muy importante mantener un buen nivel de confianza mutua, de comunicación con los hijos. Y yo sé que eso es como, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo mantener un nivel de confianza con mi hijo, con mi hija? La pregunta de los 64,000. Había un programa que se llamaba La Pregunta de los 64,000. Yo todavía no nacía. Es ahí donde nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría de lo alto y dejar de usar nuestra sabiduría humana, que dice la Biblia que la sabiduría humana es ¿qué? Terrenal, animal y, ¿se han leído ese pasaje o no? Terrenal, animal y diabólica. Y muchas veces usamos los recursos y la sabiduría que hay por aquí. El consejo que te dio la de la verdulería: córrelo, no soportes ese tipo de cosas. ¿Saben que yo les digo a los padres de familia? De los últimos recursos, correr a los hijos. Porque yo conocí en este grupito donde yo estuve de los pederastas en la Ciudad de México, estábamos en una casa, éramos 7 jovencitos, algunos habían sido expulsados de sus hogares. ¿Y dónde estaban? Con un grupo de gente que estaban abusando de ellos. Entonces, lo más que tú puedas conservar ese vínculo, esa relación, esa comunicación, y que tu hijo esté en tu casa, aunque esté en una situación de rebeldía, es muy importante.
Dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es importante, padres, que recuerden, no solamente la verdad, porque a veces con la verdad lastimamos. La palabra de Dios, si ustedes buscan la palabra, anótenlo por ahí, misericordia y verdad, búsquenlo, incluso en Google, misericordia y verdad Biblia, y van a encontrar montones de pasajes que hablan de misericordia y verdad. La verdad se habla con misericordia, con amor y con gracia. Tiene que estar sazonada con eso. Pero yo sé que muchas veces los padres de familia pues se enojan tremendamente y reaccionan, y es entendible, somos humanos, pero a veces hay que rectificar. ¿Cuáles son los recursos de primera mano que utilizan muchas veces los padres de familia? Precisamente la reacción, esas dinámicas familiares que aprendieron en su hogar. Mi mamá creció siendo encargada por aquí, por allá. Mi abuelita, yo les comenté ya que mi mamá era una mujer pues que de jovencita se crió en el campo, y mi abuelita, como trataba mucho con animales, era arriera, o sea, no traficaba, se oye muy feo, vendía animalitos, marranitos y todo ese tipo de cosas. Entonces era como muy ruda, y a mi mamá y a mis tíos los golpeaba, pero de una forma terrible. Y mi mamá aprendió esas dinámicas familiares. Entonces nos tocaron algunos golpes iracundos. Mi mamá trataba de seguir, de ser prudente, pero yo entiendo, mi mamá estaba cansada, ella sola viendo por 3 hijos. Entonces a veces le colmábamos la paciencia y nos golpeaba, y eso muchas veces genera ese distanciamiento tremendo con los hijos. Son las dinámicas familiares que se han aprendido. Las experiencias positivas o negativas que haya tenido cada padre de familia repercuten en la enseñanza, en la forma como se van formando e instruyendo a los hijos. Muchas veces tratan como fueron tratados, y es importante romper ese tipo de maldiciones, que muchas veces se habla sobre romper maldiciones generacionales. Las principales maldiciones generacionales tienen que ver con dinámicas familiares que se vienen arrastrando por mucho tiempo atrás, y que tienen que ver con iniquidad, pecados familiares. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros rectifiquemos. Tenemos que buscar estrategias de parte de Dios. Les quiero compartir brevemente 7 razones por las que se pierde el corazón de los hijos. Lo saqué de un artículo del pastor Julián Álvarez. No amar a nuestro cónyuge. Los hijos se dan cuenta si los cónyuges, los esposos se aman o no se aman. Y yo les decía, ¿verdad?, hace rato les explicaba que hay una conexión, hay nutrientes que van siendo desarrollados en el niño, y como se lleven los padres, papá y mamá, hay una sinergia. Sí saben qué es sinergia, ¿no? La unión de aquí de 2 fuerzas, de papá y mamá, que van a formar nutrientes positivos o negativos. Si hay violencia familiar, si hay insultos, si los papás se la pasan discutiendo, ¿qué van a recibir los hijos? Y son los hijos que no se quieren casar, que ahorita tristemente la mayoría de los jóvenes no se quieren casar. Les decía hace rato, está lleno de chiquirrucos el mundo. O chavas que dicen, no, pues yo sí quiero tener un hijo, pero no me quiero casar. Y muchas veces creen que ellas van a poderle darle el amor de papá y de mamá, y eso es una mentira. No existe tal cosa de como yo he sido padre y madre. Mi mamá lo decía mucho, y después se dio cuenta que no, que tú fuiste una excelente madre, pero ni una gotita de papá, porque el padre solamente lo puede hacer el varón. Necesitan de los dos. Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Segundo punto, no brindar tiempo de calidad. Dice 1 Corintios 16:14. Ojo, hagan todo con amor. No lo dijo Juan Gabriel, bueno, sí lo dijo Juan Gabriel, debo hacerlo todo por amor, pero está en la palabra de Dios. Tiene que haber amor involucrado en todas nuestras acciones, brindar tiempo de calidad. Y les voy a compartir más tarde algo que aprendí en un video que vi por ahí. El cristiano tibio. Ustedes quieren que los hijos sean bien consagrados, y ustedes son tibios y hacen cosas que no van acorde. Hay una disonancia cognitiva, le llaman en psicología, ¿no? Sé que esto es lo correcto, pero hago esto otro.
No hagas lo que hago, haz lo que te digo. Los hijos van a aprender más de lo que tú hagas y cómo tú actúes, cómo reacciones ante los retos de la vida, más que lo que tú les enseñes teóricamente. De hecho, esa es la palabra matetes, discipulado, discipular a alguien, no tiene tanto que ver enseñar a alguien teóricamente, es enseñar en la practicidad. Los discípulos de Jesucristo vieron cómo Él se comportaba, lo que hacía, cómo estaba el fruto del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, y de eso aprendió. Y ustedes tienen unos discípulos que son sus hijos, tienen una responsabilidad tremenda. Disciplinar con enojo, con ira, ya lo veíamos. Separación o divorcio. La separación o el divorcio causa un daño tremendo, tremendo. Yo les decía que yo como niño yo me sentía culpable porque pensaba que mi papá se había ido por mi culpa, por la culpa de nosotros, de mis hermanos, porque le rompimos su cama. Pero ya mis papás estaban divorciados. El abuso físico, emocional o verbal, no hacer comparación, no comparen a sus hijos entre ellos, crean una rivalidad. Ustedes tienen que trabajar para que sus hijos estén unidos, para que el día que ustedes no lleguen a estar, sus hijos permanezcan unidos. Porque es terrible y triste cuando los padres mueren y los hijos están peleando por las propiedades, por esto, por aquello. Y el séptimo no es del pastor Julián Álvarez, yo lo agregué: no pasar por alto la ofensa. Dice en Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa conserva el amor, el que insiste en ella separa a los mejores amigos. En este caso, crea una separación. Queridos padres de familia y queridos jóvenes, necesitamos aprender a renunciar a nuestro derecho a tener la razón. Hace un tiempo estaba estudiando yo inglés y mi profesora Mavis Said, mi maestra de inglés, ella es de Malasia, nos dejó un ensayo, y yo quise escribir mi ensayo acerca del amor en el matrimonio, y le pregunté a una de mis profesoras del Instituto Bíblico, la hermana Ruth Coffey, son norteamericanos, acababan de cumplir creo que 60 años de casados, y no saben, ahí en ese culto que hubo precioso de su aniversario, se dijeron cosas hermosas. Eres el amor de mi vida, te amo. Se leyeron poemas, lo recuerdo y se me estruja el corazón. Como un matrimonio que tiene 60 años viviendo juntos se pueden decir cosas tan hermosas. Y le llamé por teléfono y le pregunté: hermana Ruth, yo quiero que usted me diga ¿cuál es el secreto, si es que hay alguno, para mantenerse juntos? Y me dice: pues obviamente que Dios está en medio de nuestra relación, pero algo muy importante: hemos aprendido a renunciar a nuestro derecho a tener la razón. ¿Por qué son las discusiones acaloradas? A veces, aunque tú sepas que tienes la razón, a veces necesitamos callar y dejar que el Espíritu intervenga, que convenza. Tenemos que aprender a perdonar, pasar por alto la ofensa. Es tan importante. Y vamos terminando. Esto lo quise yo agregar porque muchas veces yo sé que algunos de ustedes, padres de familia, pueden estar en una situación quizá donde sus hijos están en una total rebeldía. A lo mejor ni siquiera están aquí, ni siquiera han entregado su vida al Señor, y tú necesitas un plan estratégico de parte de Dios. Los padres de familia que han llamado al ministerio y nos dicen: tengo un hijo que está en una situación de rebeldía, está alejado de Dios o está metido en la comunidad LGBT, y yo siempre les digo: lo primero que usted tiene que hacer, antes de reaccionar con enojo, que muchas veces es lo primero que se hace, tiene que ir a su lugar secreto, a su cuarto, postrarse de rodillas, si se lo permite su cuerpo, porque a veces estamos muy gorditos, ponga su frente en el piso y llore y clame delante de Dios: Señor, necesito una estrategia, necesito que intervengas para que mi hijo o mi hija vuelva a ti, para que te entregue su vida, para que te entregue su corazón, para que te pertenezca. ¿Cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar? Venga tu reino. Necesitamos pedir que el reino de Dios venga y se establezca en el corazón de nuestros hijos, pero primero en tu propia vida, para que pueda trascender.
para que cada quien esté sometido en ese hogar al señorío de Jesucristo. Se necesita un plan estratégico muchas veces de rescate, y si se fijan ahí, si estamos en el correcto, es un acróstico, se llama, ¿verdad? Rescate. Necesitamos restauración, y esto, queridos padres de familia y jóvenes, es para todos nosotros. Necesitamos que Dios restaure, necesitamos intervenir, meternos, involucrarnos en la restauración de nuestros hijos que tienen que estar involucrados en la restauración de sus padres, porque sé que también hay jóvenes que pueden estar aquí y sus padres no están. He conocido muchos jóvenes que han entregado su vida a Dios y están orando por sus padres. Necesitamos que Dios intervenga restaurando de una manera estratégica. Dios es un Dios de estrategias, es un estratega por excelencia. Con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Estratégicamente, pide a Dios por sabiduría de lo alto. Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero es que tengo ganas de torcerle el pescuezo. Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pide por inteligencia espiritual. ¿Había oído usted hablar de la inteligencia espiritual? La menciona la palabra de Dios. Colosenses 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos que haya sanidad en los corazones de los padres y de los hijos. Necesitamos que haya crecimiento. Yo muchas veces les digo, básicamente lo que la gente necesita es que haya un proceso de restauración, sanidad y crecimiento, madurez. Es lo que Dios anhela en nuestras vidas, sanarnos, quiere nutrirnos para que crezcamos y tengamos madurez. Necesitamos crecer, necesitamos una ayuda continua, ¿verdad? Ustedes que son espirituales, dicen Gálatas, restáurenles con espíritu de mansedumbre. Pero muchas veces queremos hacerlo con violencia, reaccionamos. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdame para que abunde el fruto de tu Espíritu Santo en mi vida. Y necesitamos tiempo. Se fijan todos los ingredientes, pero la gente dice, el tiempo cura todas las cosas. Si el tiempo curara todas las cosas, pues metemos a los hospitales a todos los enfermos y ponemos un temporizador, ¿verdad? Ya en 3 días, una semana, ya está sano. No, el tiempo es importante, pero no es el único elemento para restaurar, para salir adelante, ¿verdad? Y puse Salmo 41 porque dice, pacientemente esperé en el Señor. Pero estamos acostumbrados a resultados microondas. Queremos la cosa, Señor, sáname, pero ya. Tenemos que aprender paciencia, y es el fruto también del Espíritu. Paciencia. Pacientemente esperé en el Señor, y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies en lo alto, en una peña, y luego puso en mi boca cántico nuevo. Tenemos que perseverar. Un padre de familia que lo escuché en una conferencia hablando de cómo rescatar a hijos pródigos. Por cierto, les recomiendo ese librito, está por allá atrás. Hay varias cosas que les recomiendo de los libros que están allá atrás. Échenle un vistazo, y aparte nos ayudan porque tiene tiempo que por la persecución principalmente no hemos podido trabajar como quisiéramos. Decía este padre de familia, después de dar una conferencia muy bonita, y dice, los 3 últimos puntos para recuperar a sus hijos: amen. Segundo punto, sigan amando. Tercer punto, amen aún más. Necesitan ustedes amar incondicionalmente. Sus hijos tienen que sentir su amor incondicional, aunque ustedes no estén de acuerdo con sus decisiones, aunque ellos se hayan alejado. A veces hay padres de familia que toman el rumbo de la ley de hielo. No le dirijo la palabra porque está mal. ¿Y ustedes creen que la ley de hielo los va a restaurar? ¿Verdad? Necesitamos rectificar muchas cosas en nuestra vida. Y les quiero compartir, ya por último, ya estamos terminando, algo que vi en un video, la central oficial. Si ustedes tienen TikTok, ahí lo pueden encontrar. Sale un pastor hablando de lo que los hijos necesitan. Dice, el plan original de Dios era que los padres pasaran mucho tiempo con los hijos,
Pero los hijos pasan tiempo en la escuela, estudiando, con los amigos, ¿verdad? Y en otras actividades. Salen de la escuela, actividades extracurriculares. Se va a clases de natación, se va a clases de música, se va a clases de quién sabe qué tanto. Y luego el celular, ¿verdad? Para que se entretengan ahí, adictos a las redes sociales. Y de repente ya llegan los papás, ¿verdad?, a sus casas, o ya cuando tienen tiempo para interactuar, los papás agotados, cansados, porque están dando todo a su empresa, a su jefe, a sus empleados, a su negocio. Y dice este pastor, ¿y sabe lo que están dando muchos padres a sus hijos? Su mal genio, su estrés, su rabia y su cansancio. Necesitamos reprogramar esto. Los hijos tienen que recibir lo mejor de los padres. Y es tiempo de reconectar, hermanos queridos. Es tiempo de hacer conexiones. Yo no sé lo que Dios está hablando a tu vida en esta tarde, porque hemos pedido a Dios. Hay gente que ha estado intercediendo aparte. Yo he pedido a mucha gente que interceda por este tiempo, para que sea un tiempo especial que Dios hable a sus corazones. Muchos hijos han recibido ese desgaste, ese mal humor. Saben que yo tuve un problema con mi mamá, porque de chiquito un día iba llegando y nosotros cuando llegaba mi mamá íbamos a recibirla, le decíamos mami, mami, y un día ella llegó enojada, no sé quién la hizo enojar, y dijo no me digan mami, y eso a mí me rompió algo, y por muchos años no pude decirle a mi mamá mamá, estaba como bloqueado allí. Tuvieron que pasar 3 años de mi mamá en enfermedad, con cáncer, siendo cuidador primario, para que yo le pudiera decir mamita, te amo. Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad ahora para amar a sus padres. Pasa el tiempo y llega un momento en el que ya no se puede. Pónganse de pie, por favor.